Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Jacarandas, ya en la tercera temporada de este podcast que surge desde el órgano de género de futuro para llevar a ustedes la agenda de derechos humanos que está impulsando el partido, pero también a toda la agenda de derechos de las personas LGBT, de las mujeres y de los derechos político-electorales de todas las personas. El día de hoy estamos por acá, Aurora Macías. Au, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí, bien honrada con la invitada que tenemos hoy y bueno, pues dispuesta a seguir llevando estos temas que son urgentes para el avance, ¿no?, de las mujeres, sobre todo ahora que nos encontramos en el proceso electoral. Sí, un año súper importante, relevante para el ejercicio de los derechos políticos. Y bueno, acá les habla Jacqueline Galaviz, nos acompaña por acá Adolfo, Víctor y también Rocío. Acá bienvenida también al órgano Chío. Y pues como decía Au, el día de hoy tenemos una súper invitada, estamos muy contentas de tenerte por acá. Nos acompaña la consejera SOAT, Janine García. ¿Cómo estás, SOAT? Muy bien, Jackie, muchísimas gracias por la invitación. Aurora, qué gusto, Rocío, Víctor, Adolfo. Sí, no, pues la verdad muy contentas, desde hace tiempo te teníamos ya en el radar para invitar, sabemos que te podemos invitar a un montón de temas, ¿no? Para platicar sobre los derechos políticos de las mujeres, sabemos que tienes ya tú muchos años, ¿no?, impulsando esta agenda desde distintos espacios, pero en particular desde el Instituto Electoral, y entonces justo el día de hoy que vamos a hablar sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género dentro de el proceso electoral que tenemos en puerta 2023-2024, pues nos parecía como ideal tenerte por acá, SOAT. De verdad estamos muy contentas y nos cuentas un poquito sobre SOAT. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por estar aquí, SOAT. De verdad es un privilegio tenerte acá y bueno, pues vamos comenzando con un poquito de información acerca de nuestra invitada. Ella es SOAT García. Es abogada por la Universidad de Guadalajara, designada desde 2020 como consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ha fungido como vocal ejecutiva y vocal secretaria en juntas ejecutivas del INE en Jalisco y en San Luis Potosí. Es acreditada en diferentes temas de derecho, entre los que destacan la violencia política contra las mujeres en razón de género, igualdad entre los géneros y diversidad. También ha incursionado en los temas de perspectiva de género, ética pública, cultura democrática y acceso a la información pública. Tiene también experiencia como profesora en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues súper contentas de tenerte aquí para hablar de este tema que nos parece tan importante en el marco del proceso electoral que tenemos en puerta. Sí, SOAT, y como para recordar un poco, bueno, ya hemos hablado varias veces en este podcast sobre lo que es la violencia política, pero para quienes nos escuchan por primera vez, ¿cómo podríamos definir o qué características tiene la violencia política contra las mujeres en razón de género? Sí, Jackie. Bueno, en primer lugar, me honra estar aquí y las palabras tan significativas para mí, que como se han expresado. Gracias. Bien, pues la violencia política es algo que se ha dado desde hace mucho tiempo, pero es un concepto relativamente nuevo. Se quedó en la ley a partir de la reforma de 2020 a diversas legislaciones, y este concepto es muy amplio, muy genérico, pero abarca gran parte de lo que puede constituir este tipo de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y la propia ley nos dice que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, que está basada en elementos de género que se ejerce tanto en la esfera pública como en la privada, y que tenga como objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y como parte de este ejercicio de estos derechos, pues es también el acceso pleno a ejercer sus funciones como servidora pública o en un cargo de elección popular, poder ejercer sus atribuciones de manera libre y pues poder tomar parte de la toma de decisiones
también sin ninguna presión, y pues en términos generales también acceder a derechos y prerrogativas que tendrían como candidatas, como precandidatas, o incluso afiliadas a algún o simpatizantes de algún partido político. Claro. Y muchas veces cuando vamos como a algunos espacios a hablar sobre este tema, siempre nos preguntan como cuáles serían esas características que la diferencian de la violencia política en general que se da en el contexto político partidista, ¿no? Sí, pues en primer lugar, que a diferencia de otro tipo de violencias, porque luego escuchamos mucho, pero es que a los hombres los violentan también o los violentan más. Sí, pero no los violentan por las mismas razones que a las mujeres. Okay. Y una de esas características que mencionas es que en el caso de las mujeres las violentan por el hecho de ser, tan solo por el hecho de ser mujeres, y evidentemente un mismo acto tiene un impacto diferente en una mujer que en un hombre. Es cuando hablamos de que tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y también diferenciado. Es decir, puede haber un comentario por un medio respecto de un candidato que no lo harían respecto de una candidata mujer. Okay. Y por supuesto que tiene un impacto distinto, diferenciado, porque pues recordemos que ya dijimos menoscabar, que es una parte que dice el concepto de violencia política. Sin embargo, en lo particular creo que también debería decir, porque es como el objeto último, es inhibir la participación de las mujeres en la vida pública. Entonces, pues tal vez un comentario que para un hombre podría pasar desapercibido, en una mujer sí puede tener un impacto que la lleve incluso a inhibir de participar en él. Claro, y algo que hemos platicado anteriormente era como estas acciones, ¿no? Estas conductas de violencia política tienen esta afectación diferenciada para quien la sufre, pero además el mensaje que se manda a las otras mujeres que quieren participar es muy fuerte, ¿no? O sea, no solamente se inhiben los derechos políticos, sino que también el mensaje que se manda pareciera que esa es la cuota que hay que pagar para participar, ¿no? Y entonces se normaliza bastante. ¿Quieres pasar? Bueno, algo que también, ahorita mencionabas es como esta carga de respecto a los roles o estereotipos, ¿no? Que se tienen respecto a las mujeres. Hemos visto por ahí estos ejemplos que se han dado en otros procesos de cómo en lugar de hablar sobre las campañas o las propuestas de política de la candidata, se habla sobre su cuerpo, ¿no? Sobre si está descuidando o no a su familia, a los hijos, o se les hacen preguntas. Nos han compartido compañeras que han participado en los procesos anteriores, que les hacen preguntas tipo como, oye, ¿no te sientes mal de dejar a tu hijo, ¿no? En casa, cuando son a veces preguntas que no le harían a un candidato, ¿no? O a un hombre. Entonces, como ya decías, bueno, la violencia política se puede manifestar de distintas formas, ¿no? Sí, porque, bueno, este es un tipo de violencia política, claro, pero como bien lo dice, se manifiesta de diferentes formas, como puede ser, pues, violencias que conocemos como la violencia física, que pues hay diversos pues niveles, digamos, de violencia hasta llegar al feminicidio, sí. La violencia simbólica, la violencia digital, que ahora en las campañas, en los últimos procesos hemos visto cómo se ha incrementado y cómo pues tiene un impacto muy rápido y muy dañino en las mujeres. La violencia económica, cuando hablábamos también de prerrogativas, pues el que no le den a una mujer sus financiamiento público al mismo tiempo en radio y televisión para que pueda contender en su campaña en las mismas condiciones que la campaña de un hombre, pues es violencia política. Y entonces sí es las manifestaciones son de muchas maneras. Y sabemos, consejera Soat, que la violencia política pues se puede dar en cualquier momento, ¿no? Es algo que está constante, pareciera, con las compañeras que llegan a la función pública o dentro de los mismos partidos políticos, ¿no? Pero sabemos que durante el proceso electoral se incrementan los casos, las formas de violencia política contra las mujeres, y por ahí hemos sabido que ustedes han realizado algunos diagnósticos, ¿no? De los procesos electorales pasados, y quisiéramos preguntarte qué retos particulares se observan durante los procesos electorales en materia de violencia política. Bueno,
Yo creo que el principal reto, pues son varios, pero uno es contrarrestar la normalización que existe con la violencia política. Tú lo decías hace ratito, prácticamente se asume como el precio que deben de pagar las mujeres por osar ostentar un cargo público, cuando es un derecho que tienen y no es una concesión de nadie. Entonces hemos identificado a partir de pues, diagnóstico, me parece muy creo que algunas encuestas que hicimos y también que colaboramos como institución junto con el CIDE y de la mano de AMSE, que es una asociación de consejeras electorales, para preguntarles a las mujeres respecto de a las mujeres candidatas en el proceso pasado si habían sufrido violencia, y en un primer momento en su gran mayoría dijeron que no, pero cuando les empiezas a preguntar sobre las conductas que sí constituyen ya violencia de manera desagregada, pues ese porcentaje se invierte. Y entonces nos damos cuenta que en realidad las mujeres que están siendo víctimas de violencia ni siquiera se percatan de que están siendo violentadas. Incluso también tuvimos varias reuniones con mujeres candidatas al concluir el proceso pasado, muy en lo corto, fueron virtuales, pero no se transmitieron para que sintieran esa libertad, y en gran parte de los casos no sabían que habían sido violentadas. Y creo que es como un despertar en muchas de las mujeres ya cuando nos metemos en estos temas, que nos damos cuenta que en muchas ocasiones hemos sido víctimas y no nos hemos dado cuenta, o victimarias y no nos hemos dado cuenta, incluso cómplices. Entonces, sí hay muchos retos, pero creo que particularmente primero tenemos que sensibilizar y de generar, digamos, pedagogía pública respecto de qué es la violencia para, pues con ello también prevenirla, que es uno de nuestros fines, y pues atenderla, sancionarla, erradicarla, repararla. Claro. Oye, Soadi, respecto a los datos que quizá podrás tener por allí, ¿cuáles crees que son como los municipios en donde se registra mayor número de incidencia o se denuncia, ¿no? Porque también es diferente la incidencia y la denuncia. No, discúlpame, no traigo datos, o sea, no tenemos identificada una región específica donde se esté generando más violencia, no. Tenemos, por ejemplo, los datos que son consultables del Registro Nacional de Personas Sancionadas, que está publicado en la página del INE, y también lo replicamos en nuestra página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y también el Registro Estatal de Personas Sancionadas. Ahí que encontramos como datos que en su gran mayoría se dan en el ámbito municipal, y perdón que no haya traído esos datos preparados, pero en el ámbito municipal, y son también mujeres que ya están ostentando el cargo, es decir, en su gran mayoría regidoras, incluso presidentas municipales, en que han sido sancionadas las personas por violentarlas ahí. ¿En qué municipios? Pues te digo, no lo tenemos identificados, pero sí sabemos que a nivel municipal. Y me quedé pensando en lo que habías dicho ya aquí de que la violencia se da en todo momento. O sea, la violencia política, sabemos que hay una gran frecuencia, pues ya cuando están en campaña, y son unas conductas muy específicas las que pueden constituir en esta etapa, violencia política en esta etapa. Sin embargo, pues una vez que una mujer gana y ya está en el cargo, pues entonces ahí no para la violencia. Y el que sea presidenta municipal una mujer tampoco la exime de que pueda ser objeto de este tipo de violencia. Por otra parte, no solo las mujeres que son electas popularmente pueden sufrir violencia, sino cualquier funcionaria, sea de designación, cualquier funcionaria pública puede ser objeto de este tipo de violencias. Y a partir de la reforma que al principio te comentaba en 2020,
algo que además del concepto nos dejó esta modificación en las leyes, es diferentes vías para poder acceder a la justicia, sí, en el caso de que nos sintamos violentadas por eso. Hay la vía penal, sí, que ya a partir de esa fecha esta violencia es también tipificada como un delito. Sí. ¿Y qué implicaciones tiene? Pues que la pena para la persona que sea sancionada es una pena corporal, o sea, una pena de privación de su libertad. Sí. Y además también implica otro tipo de sanciones como multas. Uh-huh. La vía administrativa y en el caso de las personas, mujeres que no son de designación, pueden ir a la vía de responsabilidades administrativas. Sí. Y en el caso de candidatas o mujeres electas en un comicio, digamos, uh-huh, a través ya sea también de la vía penal, de la vía jurisdiccional electoral o de la vía administrativa electoral, y es donde el Instituto Electoral entra como autoridad digamos investigadora, porque sí, al final nosotros no resolvemos, sino resuelve el propio Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Sí, como bien dices, la reforma abre justo, ¿no?, como estos marcos normativos de dónde agarrarse y tener estas herramientas para poder denunciar, y también pues a instituciones como ustedes, ¿no?, dentro del instituto, el poder activar distintas herramientas. Y sabemos que hace unos meses se aprobó, ¿no?, este protocolo del Instituto Electoral, que también trae todas estas herramientas de análisis de riesgo. Si ahora dentro de este proceso electoral, Soad, alguna de las compañeras quisiera como acercarse para poner un proceso, ¿cómo puede acercarse al instituto? ¿Qué puede esperar del instituto? Bueno, pues nada más para hacer un contexto, sí, respecto de lo que dices. Uh-huh. Primero, bueno, en la misma fecha, pero sí, lo preparamos, aprobamos un reglamento de quejas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Okay. Es decir, antes atendíamos la violencia, por supuesto, uh-huh, pero con un reglamento genérico. Sí. Estimamos que era importante porque no es lo mismo que la parte actora sea alguien que se siente agraviado porque hay propaganda y un espectacular, uh-huh, a una mujer que es posible víctima. Entonces, sí, el tratamiento tiene que ser distinto. Emitimos ese reglamento, uh-huh, y de la mano protocolo que ya has mencionado, y que debo decir tampoco no fue algo que nosotros digamos seamos los autores, sino sí, tomamos como base el que emitió el Instituto Nacional Electoral y lo adecuamos a nuestra estructura y a la norma estatal. Sí, sí, es importante decirlo. Sí. Y en este protocolo que se dispuso, en particular, que cualquier mujer que se sienta agredida o posiblemente víctima de este tipo de violencias, pueda acudir ante el instituto y reciba un acompañamiento y una contención incluso, uh-huh, en un primer contacto, y por supuesto que le recibamos la denuncia. Puede acudir con nosotros ya sea por escrito o incluso recibirle la denuncia de manera verbal, oral, okay, pues, y a partir de ahí detonamos varias cosas en el instituto, y es pues el hacer un análisis del riesgo en el que se encuentra esta mujer, porque uh-huh, la principal interés es proteger su integridad física y pues también de las personas que le rodean. Entonces implementamos, pues te digo, un primer contacto, uh-huh, la orientamos, identificamos cuáles son las condiciones particulares de la mujer que acude. Es decir, no es lo mismo ser una mujer candidata a un municipio en la zona metropolitana, por ejemplo, uh-huh, que incluso pueda contar con elementos de seguridad, qué, uh-huh, sé yo, uh-huh, a ser tal vez una mujer candidata en un municipio donde preponderantemente la población es indígena, uh-huh, y pues tal vez no hable no hable español bien. Uh-huh. Es decir, tenemos que identificar las condiciones y características de la mujer para darle una atención, claro, pues personalizada y en función de sus propias necesidades. Una mujer con discapacidad, o sea, dependiendo de la propia
contexto de la mujer para poder ayudarla lo mejor posible. Entonces, lo primero es garantizar su integridad física. Nosotros, hay que decirlo, no somos una autoridad que pues, ni tenga especialistas en psicología, en contención, sino tenemos personas que tienen una capacidad para un primer contacto, pero derivamos, en su caso, a las mujeres hacia las autoridades que sí puedan o instituciones que sí puedan darle este apoyo. Entonces, primero identificar eso y a partir de ahí, pues orientarla, decirle que cuál serían los pasos a seguir y incluso poder generar como un plan de seguridad, que a veces son algunas recomendaciones y algunas pues pasos a seguir, tener preparada cierta información, cierta documentación para cualquier caso, indicarle sugerencias de cómo prevenir estar ante una circunstancia que la pueda poner en mayor riesgo. Digo, son diferentes cuestiones, pero aquí yo quiero como dejar muy puntual que cuando acuden a nosotros activamos este protocolo y veo que tienes a la mano una guía de bolsillo. El protocolo en sí pues es un documento muy extenso, pero elaboramos con el apoyo de las áreas una guía de bolsillo que es como pues una reducción de este protocolo y que lo pueden consultar en nuestra página. Y también lo estamos distribuyendo de manera impresa, lo haremos también ahora que ya tengamos candidatas registradas, hacérselas llegar y difundir. Y dependiendo del nivel de riesgo en que se encuentre la mujer, también identificamos si es necesario solicitar la emisión de medidas de protección para ellas. Pues estas medidas pueden ser diversas, como pues, tener un contacto cercano con la policía o fuerzas de seguridad que le pueda apoyar, ordenar que la persona posible no se le acerque. Son una serie de medidas que se pueden emitir a favor de las mujeres que están en esa situación. Y lo que sí somos competentes para hacer son emitir medidas cautelares. Nosotros les decía antes, como instituto, investigamos y no resolvemos el fondo, digamos, de la queja. Sin embargo, sí tenemos la facultad de ordenar medidas cautelares. ¿Qué pueden ser? Ejemplo, y lo comentábamos hace un ratito, la violencia digital se ha incrementado porque es una forma pues muy rápida y con un alto impacto en las mujeres, porque rápidamente se puede viralizar algún video, una fotografía de, no sé, cuestiones de intimidad de una candidata o algunas otras situaciones que las pongan en una condición de vulnerabilidad o que atenten contra su dignidad. Y lo que sí puede hacer el instituto es ordenar que esas publicaciones se bajen de redes sociales o incluso mediáticamente hay la posibilidad de ordenarle a algún medio de comunicación, como ya ha ocurrido, que retire, incluso que se disculpe públicamente por estas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la vía idónea? No son excluyentes, eso también depende, y creo que luego hay confusión al respecto. Depende de qué se esté buscando. Si yo soy una mujer que soy candidata y estoy en esta situación de que publicaron algo en un medio digital o en redes sociales y lo que yo quiero es que rápidamente se baje, pues entonces acudo con el procedimiento especial sancionador ante el Instituto Electoral con el famoso PES, ¿verdad? El PES, con una queja o denuncia y solicito estas como medidas cautelares y que además eso puede llegar a una sanción de la persona violentadora, a una sanción, a que haya una reparación del daño, y como esta puede ser una disculpa pública, puede ser ordenarle a esta persona que tome cursos de sensibilización de lo que es la violencia para que no la siga reproduciendo, y o puede ser que a mí como regidora
la violencia que se esté ejerciendo sobre mí es que no me pagan mi nómina, mi salario, mi dieta. Me piden una cuota, ¿no? Claro. Entonces yo lo que quiero es, pues tal vez no estoy buscando específicamente que se sancione, sino que se me resarza el daño y entonces se me paguen pues, lo que tengo derecho como funcionaria. O ahorita hablando de campañas, a mí no me registraron y yo cumplo con todos los requisitos para ser registrada como candidata, pero alguien obstaculizó mi registro, por lo tanto acudo ante el Tribunal Electoral con un juicio para la protección de la ciudadanía y ahí digo, a ver, lo que yo quiero es que se me resarza el daño, entonces ahí que me registren como candidata porque el partido político a propósito fue omiso, no presentó ciertos documentos y entonces me negaron mi registro. Entonces ahí tal vez no busco que lo sancionen, lo que busco es que sí sea registrada como candidata. O en la vía penal que ya mencionábamos, pues es que esa persona violentadora pues vaya a la cárcel y con eso pues me aleje de esa circunstancia riesgosa. Sí. Y bueno, aquí quería preguntar un par de cositas. Una, hace unos días presentaron la red, ¿no?, de candidatas, esta red a nivel nacional, para que las mujeres que ahorita, bueno, son aspirantes o ya candidatas registradas, pues se sumen y pueda ser un espacio donde se les arrope justo si hay un tema de violencia política. ¿Podrías platicarnos así rápidamente sobre la red y cómo pueden sumarse? Qué bueno que tocas ese tema. Ya en otros procesos hemos implementado y ahorita la invitación, ahora que la próxima semana vamos a registrar las candidaturas y que ya ahorita las 2 mujeres candidatas a la gubernatura ya se adhirieron a esta red. ¿Qué es esta red? Es un mecanismo, digamos, de alianza, de apoyo, de orientación hacia las mujeres, uno para hacerles de su conocimiento cuáles son las conductas y que las puedan identificar fácilmente, y una vez que la identificas y que dices, a ver, yo estoy siendo víctima, pues entonces pueda denunciarla y pueda también aliarme con otras mujeres y sentir el acompañamiento también del instituto como pues un mensaje de, a ver, no estás sola y hay más mujeres que podemos apoyarte. Por eso el concepto de red que está a nivel nacional en todas las entidades. Y pues la llamada es adherirse a esta red, es muy fácil, con un formato que tenemos, se estará disponiendo de él vía internet, en nuestra página, o en nuestras oficinas, o en los consejos distritales, que ya tenemos uno en los 20 distritos del estado. Y pues la idea es esto, generar espacios de reflexión, invitarles a las candidatas, dotarles de herramientas como esta guía, formatos de denuncia, hacer eventos en los que podamos pues reflexionar sobre esto y pues despejar dudas, hacer un WhatsApp de una vía donde les estemos dotando de información pues útil, práctica, didáctica, que les pueda acompañar en estos momentos complejos de la campaña. Claro. Y bueno, algo que también nos gusta siempre nosotros hacer, como este ejercicio muy autocrítico siempre, ¿qué tenemos que hacer los partidos políticos en particular, dónde estamos, como qué nos falta para justo acompañar mejor a las mujeres en este proceso? Ya sé, es una listota, ¿verdad? Otro programa. Bueno, una cosa. También como ejercicio autocrítico, creo que también como institución electoral también nos falta mucho. Es decir, hacemos muchos esfuerzos, pero nos falta mucho, nos falta mucho. Y en los partidos, bueno, están obligados, tanto como el instituto, a determinar acciones que prevengan, atiendan, sancionen la violencia política contra las mujeres en sus documentos básicos. Sin embargo, eso lo pueden cumplir. Claro. Pero creo que falta que sea que se materialice. Sí, que pase de lo normativo a lo sustantivo. Claro. Es decir, sabemos que hay una reforma y que ahorita cumplieron con las reglas de paridad y las pueden cumplir en términos generales. Sin embargo,
de verdad se están postulando a las mujeres en los espacios que sí pueden obtener el triunfo, de verdad les están dando las prerrogativas, dígase pues, el financiamiento y los tiempos en radio y televisión, que es como más fácil de medir, pero estructuralmente están apoyando en sus campañas, igual que en las campañas de los hombres, se sienten acompañadas por toda la estructura de partido, no se sienten violentadas por el propio partido. Digo, estoy hablando de cuestiones muy genéricas y no específicas, pero sí creo que deben los partidos políticos de preguntarse eso, y las mujeres militantes de los partidos políticos exigir que eso sea real, porque pues yo vi hasta que se celebraba mucho la nueva reforma con esta determinación de los 20 municipios más poblados. En lo personal, para mí no abona mucho. Ojalá dé buenos resultados. Yo hago votos para que eso sea así. Sin embargo, no puedes meter a un municipio como Guadalajara con otro que tiene pues millones de habitantes, con otro que tiene entre 50,000 y 100,000 habitantes. Claro. O sea, no tiene la misma... pero bueno, y eso fue algo que se aplaudió mucho por los partidos cuando se aprobó, y las mujeres de los partidos también no vi que dijeran mucho. Entonces, sí. Son cuestiones como más de fondo. Sí, y hay que seguir, ¿no? Señalando, como dices, no basta que esté en un marco normativo, sino cómo se implementa, porque siempre decimos el patriarcado es bien creativo, ¿no? Y encuentra esas formas para brincarse siempre, y las letras chiquitas y demás. Pero bueno, Zoat, para ir cerrando ya, algún mensaje que quisieras mandar como una idea final para quienes nos escuchan, sobre todo las mujeres, ¿no? Que están sumándose a las campañas, porque sabemos que no solamente son quienes están enfrente, sino dentro de los equipos, ¿no? Coordinando campañas en los equipos de comunicación, en las áreas de fiscalización, a todas esas mujeres que están sumándose en este proceso, ¿qué mensaje les mandarías respecto a lo que hemos platicado el día de hoy? Puede sonar y suena trillado, pero sí que no están solas. Luego no verbalizamos con muchas otras personas cómo nos sentimos, porque incluso luego nos sentimos culpables porque el patriarcado así nos ha hecho sentir. Entonces, que sí pues que acudan a las instituciones, acudan con otras compañeras, un llamado a la sororidad, y es muy muy complejo porque luego suena también muy bonito y no lo hacemos, pero pues yo creo que también tiene que empezar a que como candidatas también no se estén reproduciendo los mismos estereotipos que hace el patriarcado respecto de sus contrincantes. Ahorita ya contrincantas, pues habrá muchas mujeres que estén contendiendo por el mismo cargo, y creo que pues lo importante es que la ciudadanía lo determine, pero que no haya esta violencia entre las propias mujeres, que se da, sí claro. Se da, pero no es el precio que deben de pagar, y no están solas, y que busquen instituciones que se adhieran a la red, y con gusto vamos a hacerles un acompañamiento. Muchas gracias, Zoat. Bueno, Zoat, y también ya para cerrar, ¿qué recomendaciones nos podrías hacer como de algún blog, alguna película, una serie, algún documental? No puede que no sea como específicamente de este tema, sino algo que te haya como inspirado, o que sea también como una fuente como de reflexión. Bien, bueno, uno les recomiendo que revisen la guía de bolsillo. Pues hay una síntesis del protocolo que va a estar ahí en nuestra página de internet. Y de serie, hay una serie que particularmente me hizo reflexionar mucho, y que sí tiene una relación directa ahora con las campañas. Está ¿puedo decir la plataforma? Sí, adelante. Okay, en la plataforma de Netflix, se llama Intimidad. Es una serie española cortita que trata de la violencia digital,
y cómo el impacto que tiene, son historias de varias mujeres, pero particularmente en lo que ahorita nos concierne de la violencia política. Una es candidata o aspira a ser candidata a alcaldesa de una ciudad de España, y cómo el que se haya filtrado a propósito con la intención de inhibir su participación, un video íntimo, cómo le afecta en su vida personal, en su vida, por supuesto, política, en su vida familiar, y paralelo a eso también se van tratando historias de otra mujer que también se filtró o se difundió. ¿Cuál filtró? Como si eso fuera un accidente, ¿verdad? Ay, mira, tira el agua. No, de manera dolosa. Se difundió un video también de carácter sexual, y como eso, no lo voy a estoquear porque es al principio, eso la lleva incluso a suicidarse. Okay. Entonces, el impacto que tiene este tipo de violencias en los ámbitos personal y en la esfera pública y en la esfera privada, en una mujer, pues puede llevar hasta quitarte la vida. Entonces, está muy, muy interesante, está muy bien hecha. ¿Intimidad? Sí. Okay. Incluso en las generaciones más chicas también trata en una adolescente joven, no me acuerdo bien la edad. Okay. Sí. Muchas gracias por la recomendación. Y también yo por acá les comparto la página del IEPC, donde pueden descargar, como ya decía Soad, el formato y conocer más sobre la red y cómo poner denuncias. Es www.iepcjalisco.org.mx/igualdad de género. Y también para quienes nos escuchen, ya saben que desde el órgano de género al interior de Futuro contamos con protocolos para atender este tipo de violencias, y nos pueden escribir al correo de género@hayfuturo.mx si tienen dudas o si están también viviendo una situación o conocen de una situación al interior del partido, ¿no? Pues muchísimas gracias, Soad, de verdad, muy contenta, se pasa muy rápido el tiempo, y sabemos que este tema da para un montón de vertientes, pero de verdad muchas gracias por estar aquí y por todo el trabajo que realizas al interior del instituto. No, al contrario, Jackie, Aurora, Rocío, muchísimas gracias. Muchas gracias. Víctor y Adolfo. Sí. Los invisibilicé, disculpen. Pues muchas gracias. Y el próximo programa, ¿de qué estaremos hablando? Estaremos hablando de mujeres ocupando la política con diferentes compañeras de diversos espacios. Va a estar muy interesante, así que nos escuchamos en el siguiente capítulo de Jacarandas. Y solamente recordar también que dentro del órgano tenemos muchos materiales de apoyo por si se quieren seguir informando acerca de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y bueno, seguiremos trabajando por la sensibilización de este tema. Y pues muchas gracias, Soad, es muy, muy, muy nutritiva la charla de hoy, y sin duda tenemos mucho para reflexionar y desmenuzar. Muchas gracias a todas y a todos, a todos los que nos escuchan y quienes están aquí haciendo este programa posible. Gracias, nos vemos, nos escuchamos. Hasta luego. Gracias.